¿Qué tal, doctor Chanta? ¿Cómo ¿Cómo está? está, Es un doctor? gusto tenerle aquí en este programa para el día de hoy comentar acerca de lo que es la prescripción adquisitiva, también denominada la usucapión. Hace un tiempo, unas sesiones hemos hablado sobre este tema, pero también es importante profundizar con un especialista en la materia y el doctor domina bastantísimo bien este tema. Doctor, eh, para empezar, la gente quiere entender qué es la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, para saludar a la teleaudiencia que nos está sintonizando a través de la señal de Piura TV y asimismo aclarar un poquito lo que es la prescripción adquisitiva de dominio. En principio tiene que entenderse que la prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir la propiedad. La propiedad. ¿Qué significa esto? Que antes de ahondar en el tema que nos ocupa, resulta necesario saber cómo se origina la prescripción adquisitiva de dominio. Y para hablar de prescripción adquisitiva de dominio, resulta necesario hablar de posesión. Y la posesión es un atributo que reconoce el ordenamiento jurídico a aquella persona que disfruta un bien a título propio. Entonces, al hablar de la propiedad, necesitamos hablar de posesión. Y la prescripción adquisitiva de dominio nos otorga la propiedad de un bien del cual poseemos de manera pública, continua y pacífica. Entonces, al hablar de estos atributos y estas características muy particulares por los cuales se posee un bien, la ley le otorga a aquel poseedor, el beneficio de recurrir, ya sea si es que se pretende prescribir un bien urbano, recurrir ante un notario y o ante un ente administrativo que tenga la facultad por ley de tramitar prescripción adquisitiva de dominio. Y cuando digo un ente autorizado, me estoy refiriendo específicamente a el organismo regulador de la propiedad informal, que todo lo conocemos como COFOPRI. Y también en el caso de aquellos bienes que sean catalogados como bienes rústicos o predios eriazos, la ley recién se modificó, la 31.945, si no mal recuerdo, también otorgaba a los órganos de saneamiento físico legal, en el caso de Piura, ProRural, a poder prescribir bienes de su competencia. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo voy a prescribir un bien, sea urbano, rústico, eriazo, y no quiero ir pues a las entidades competentes? ¿Dónde puedo recurrir yo? Podría recurrir al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, a través de una demanda, a través de la competencia de un juez civil, el juez civil va a determinar si el poseedor que está recurriendo al órgano jurisdiccional cumple con la posesión pública, continua, pacífica, para que pueda ser declarado como propietario del bien que está poseyendo. Doctor, el artículo 950 del Código Civil recoge esos elementos que usted está señalando, ¿verdad? Quisiera que nos explique qué significa una posesión pública, pacífica, continua y como propietario, porque también recoge esa parte del Código Civil. Ya, muy bien. En principio hay que entender que el Código Civil peruano establece que la posesión te da el atributo de propietario, o sea, es una presunción legal, pero no es absoluta, es una presunción juris tantum. ¿Qué significa juris tantum? Que si alguna persona interesada en que yo no pueda prescribir un bien, dice, oye, la posesión que tú ostentas no es verdad, no es cierto, y demuestra con prueba en contrario de que yo no tengo esa calidad de poseedor. Ahora, entiéndase que los términos pública, continua y pacífica tienen los siguientes elementos que los voy a describir a continuación. Pública
¿Qué quiere decir? Que todas las personas allegados a mí, familia, conocidos, incluso hasta autoridades, sepan que yo domicilio ahí. Eso es público, publicidad. Continua. ¿Qué quiere decir continua? Continua quiere decir de que durante el desarrollo de la posesión yo no me haya ausentado de domiciliar en aquel bien que pretendo yo prescribir. ¿Y qué es pacífica? Pacífica significa que durante el tiempo de poseer el bien no se hayan suscitado conflictos, como por ejemplo usurpaciones en contra del poseedor o desalojo por parte del propietario del bien que yo pretendo prescribir. Doctor, una pregunta. Usted dice que no se tiene que la persona haber ausentado para que la posesión sea continua. Imaginemos que esa persona por algún tema personal viaja 1, 2, 3 meses a otro lugar y tiene que dejar ese espacio que estaba poseyendo. ¿Se interrumpiría entonces aquel plazo prescriptorio? A ver, el Código Civil peruano también contempla lo que es domicilios múltiples. Entonces, si por razones laborales, razones personales, la persona que pretende prescribir el bien se ausentó del bien, digamos, un lapso de meses, eso no interrumpe porque es aplicable el domicilio común, perdón, domicilio múltiple. Excelente, doctor. Usted también habló respecto a que la posesión tiene que ser pacífica durante el tiempo en que la persona posesionaria está ejerciendo ese dominio sobre el bien, ¿no? Pero al momento de adquirir la posesión, ¿podría ser consecuencia, por ejemplo, de una usurpación y considerarse como pacífica? A ver, si es usurpación en contra del poseedor, no hablamos de un elemento que interrumpa su posesión, porque si es agraviado, el Código Penal bien claro dice que le van a restituir la posesión. Contrario sensus sería si el señor poseedor es demandado a través de un proceso de desalojo por el titular del bien que pretende poseer. Ahí ya es un acto perturbatorio a la posesión pacífica. ¿Por qué? Porque es el titular de la propiedad quien va a ser atributo de sus poderes inherentes que le otorga el Código Civil. Doctor, ¿y qué medios de prueba se necesita para poder acreditar todo esto y poder prescribir? Muy bien, muy buena pregunta, doctor Ángel. En principio, la ley contempla específicamente que la posesión se puede probar con elementos netamente documentales, que puede ser constataciones de juez de paz de única nominación, pago de autoavalúo, también si es que yo tuve prole, nacieron mis hijos en el bien que estoy poseyendo, partida de nacimiento de los hijos, memoriales de los vecinos que acrediten que yo domicilio en dicho lugar. También, aunado a ello, fotografías, de repente me reúno con autoridades del lugar donde yo tengo el bien que pretendo prescribir, también es eso. ¿Por qué? Porque luego, si es que se va a un proceso judicial, o sea, a través del notario, el notario va a tener que constituirse en el bien a fin de recabar la veracidad de los hechos alegados por el poseedor que pretende ser propietario. Imaginemos que la persona quiere deducir esta prescripción vía judicial. ¿Cuál sería el trámite, doctor? Entiendo que empieza por la demanda, ¿y cómo sería el desarrollo de ese trámite? Muy bien, el desarrollo del trámite es, en principio, la demanda tiene que cumplir con los requisitos formales establecidos en la norma procesal y luego el juez va a emitir una resolución judicial que se llama auto admisorio. Y aquí es recomendable de que el poseedor realice una anotación de demanda, que es una medida cautelar, con el objeto de evitar que el titular de la propiedad que él pretende prescribir pueda realizar actos de disposición. Es lo que yo siempre recomiendo a todos los patrocinados que tengo en la actualidad,
Entonces, una vez admitida a trámite la demanda, ¿no? Necesariamente la máxima de la experiencia dice que debe solicitarle al juez tutela cautelar y decir, si estoy cumpliendo con los requisitos para ser declarado propietario, resulta necesario que también se publicite ese derecho que yo tengo ante SUNAT. Y en virtud del artículo 2012 se le va a dar la publicidad al derecho del poseedor a través de una inscripción registral, y con ello que va a permitir, ¿cuál es el efecto? De que si es que el propietario que adquiera la propiedad pretende venderlo, va a estar anotada una demanda, y aquel que por A o B adquiera ese bien tiene que saber que corre riesgo de que pierda la propiedad porque está siendo objeto de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, eso es muy aparte del expediente principal. Entiéndase que el expediente de prescripción adquisitiva de dominio, cuando se demanda por primera vez, es un expediente principal. Y si yo voy a solicitar lo que estoy diciendo, se llama una medida cautelar. Y la medida cautelar es independiente del proceso principal. Entonces, el primer acto, ya lo estoy diciendo, auto amisorio. En ese orden de ideas, si quiero asegurar mi derecho, puedo recurrir a una medida cautelar. Ahora bien, estábamos ya en el trámite de que si el juez admite la demanda, le corre traslado a la parte demandada, que es el propietario, y el propietario pues tiene medios de defensa, contestar la demanda, interpone secciones, ofrece medios de prueba. Y una vez que el demandado contesta la demanda, el juez, a través de una resolución, que sería la 2, ya no la número 1, va a tener por contestada la demanda y asimismo va a fijar fecha de audiencia. De audiencia en donde, en primer término, va a estudiar o analizar las posiciones de cada uno de los sujetos procesales, sea demandante, demandado. El juez va a dilucidar a través de los abogados cuál es la teoría del caso de cada uno. De repente, la parte demandante dice, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 950, posesión pública continua pacífica. Existen medios documentales, prueba de, partida de nacimiento, fotografías, recibo de luz, pago de autoavalúo. Perfecto. El juez lo evalúa. Dice, señor magistrado, durante la posesión de mi cliente no hubo perturbación alguna. De repente lo acredita, digo yo. Depende de la habilidad del abogado. Certificados judiciales de antecedentes de la parte demandada, no hay proceso judicial pendiente. De repente por ahí va a fiscalía, saca un reporte y dice, ¿sabe qué? Tampoco hay juicios de usurpación, ¿no? Entonces depende la habilidad del abogado. Y también depende, porque hay que ponerse en distintas posiciones, de repente la parte demandada alega. Y dice, señor magistrado, también depende del abogado, ¿eh? Dice, por ejemplo, nunca poseyó el bien. Señor magistrado, lo acredito con las imágenes satelitales. Voy a un poquito de la experiencia que tengo, ¿no? El señor nunca poseyó. Fotos recientes, señor magistrado. Aquí están las impresiones digitales, porque, ojo, podría decirse que delante de nosotros, arriba, en la superficie, arriba, existe un satélite. Y que ese satélite, ¿no? Data o nos informa cuál fue la condición física de una determinada zona geográfica. Entiéndase eso, y hay que tomarlo en cuenta. Siempre lo digo, si se quiere alegar un hecho, primero hay que verificar, porque si bien es cierto, no podemos decir que la verdad documental es una, pero la verdad física es otra, ¿no? Entonces, pueda que el demandado diga, no, señor nunca domicilió, las fotos son recientes. Mire, aquí están las pruebas satelitales. Es más, existen entes encargados que manejan el sistema satelital del Perú e informan. Y pueda que el juez de oficio les diga, bueno, vamos a pedir la
las imágenes satelitales del ente administrativo correspondiente para verificar si verdaderamente en los años 2000 y tanto el poseedor estaba en posesión del bien. Y eso hay que dejarlo saber para aquellos poseedores que a veces de mala fe, porque también existe la prescripción adquisitiva de mala fe, pretenden prescribir un bien alegando hechos falsos, ¿no? Son medios de defensa que desde las máximas de las experiencias a través de tu programa las comparto para que se puedan tener en cuenta. Ahora, una vez que el juez ya evalúa la situación de las partes, va a admitir medios probatorios. Y entiéndase que el juez de oficio puede también admitir medios de prueba de oficio. Y pueda que en esa audiencia diga, vamos a realizar una inspección judicial in situ para verificar si lo que dice el señor en la demanda es correcto. Y ahí pues no, va a suspender la audiencia, va a programar la inspección judicial y va a determinar la verdad de los hechos. Porque entiéndase que la labor del juez es verificar los elementos constitutivos de la prescripción adquisitiva de dominio, que entiéndase son de posesión pública, continua, pacífica. Excelente, doctor. El mismo artículo 950 señala que el plazo para prescribir, o tal vez otro artículo, para prescribir es de 10 años para un bien inmueble, ¿no? Pero 5 años cuando existe justo título. Ya, vamos a dilucidar. A ver, si bien es cierto, taxativamente nuestro código no clasifica las prescripciones adquisitivas de dominio, resulta necesario aclarar que en la doctrina sí están clasificadas. Existe la prescripción adquisitiva ordinaria y prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces, aquí hay que ver los siguientes puntos. La doctrina dice de que si se tiene justo título, ¿qué es justo título? Bueno, es aquella posesión que tiene como exégesis la dación de la posesión por parte del propietario. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien dinámico. Tú eres propietario de un bien y me dices, doctor Chanta, se lo quiero vender, pero ahorita estoy apurado, y yo te digo, ¿sabes qué, Ángel? Hagamos un contrato privado. Vamos al notario, lo legalizamos, y ahí tengo yo un documento que es un justo título. ¿Por qué? Porque ¿quién me otorgó la posesión? Fuiste tú, que eras propietario, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo entro por cuenta propia al bien? La posesión no vino del propietario, sino por cuenta propia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que la prescripción ordinaria es a los 5 años, ¿no?, de haber yo sido posesionario del bien, siempre y cuando la posesión derive del propietario. Ahí hay justo título, 5 años. Y cuando hay una prescripción adquisitiva extraordinaria, cuando por cuenta propia yo entro al bien que pretendo prescribir, y ahí la operancia de los años de posesión son 10. Si por medio existe un contrato de arrendamiento, cosa es considerado un justo título, ¿no? ¿Permite o no permite prescribir la posesión, la propiedad? No, cuando hablamos de arrendamiento no hablamos netamente de la entrega de posesión por parte del propietario, porque aquí estamos hablando de una entrega de posesión siempre y cuando no se pague un dinero, merced conductiva. No confundamos que el hecho de tener un contrato de arrendamiento nos legitima para convertirnos en propietarios, de ninguna manera, salvo, vamos a dejarlo el siguiente criterio, salvo que el contrato de arrendamiento diga con aras a comprar el bien, a adquirirlo, ¿no? Pueda de que el señor diga, te arriendo mi casa y posterior venta, y se pacte así en el contrato. ¿Puede prescribirlo? Hay que estudiar el contrato. Pero, ojo, aclaro, de que el contrato de arrendamiento por sí solo no legitima al arrendador en convertirse en propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ese plazo que estuvo arrendando no se contabiliza para la prescripción. De ninguna manera. Doctor, ha sido una clase magistral, excelente. Creo que a los ciudadanos le ha quedado
muy claro el tema de la prescripción adquisitiva. ¿Algo más que tenga que agregar? Bueno, lo que tengo que agregar respecto a las personas que necesiten en cuanto a formalizar sus posesiones, resulta necesario asesorarse muy bien, ¿ya? Asesorarse muy bien y de otra manera también recurrir a los entes encargados de legitimar la propiedad informal. Estoy hablando de COFOPRI. Los amigos de COFOPRI pueden ayudarnos también a formalizar la propiedad informal siempre y cuando cumplamos determinados requisitos. Así que antes de recurrir a una prescripción adquisitiva de dominio, hay que asesorarse bien, ¿ya? Entonces yo invito, porque en el estado la asesoría en cuanto a COFOPRI es gratuita, pero si hay que esperar, hay que hacer colita, esperar, también pueden recurrir ahí. Y si por A o B quieren prescribir de manera particular, gustosamente los podemos atender a través de los diversos profesionales que trabajan conmigo, ¿no? Si necesitan información, bueno, por interno podemos dar nuestros números telefónicos para poderlos gustosamente apoyar. Doctor, por TikTok, que también está siendo transmitido este programa, hacen una pregunta. Dice, doctor, ¿los poseedores pueden prescribir juntos? Entiendo que se refiere a que si los poseedores, dos personas, pueden ser los demandantes a la vez. Sí, pueden recurrir. Pueden recurrir porque al igual, aquí voy a dejar aclarar un asunto. A ver, en principio el Código Civil peruano dice que aquel bien del cual se es poseedor, se dice de que la posesión te da las facultades de propietario, y eso está regulado, si lo quieren verificar, en el artículo 912 del Código Civil. O sea, te da esa condición. Si concurren los supuestos de dos posesionarios de un bien y quieren prescribir, sí lo pueden hacer, pero deben establecer necesariamente sobre qué acciones y derechos, ¿no?, son poseedores, porque no se puede decir soy poseedor, ¿no?, de todo el bien cuando están dos personas poseyendo ese bien. Hay que saber diferenciar, ¿ya? Ese es el punto de partida. Excelente, doctor Chanta. Ha quedado todo claro, ya no hay más preguntas. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Esperamos tenerlo en otra oportunidad y poder disfrutar de sus conocimientos en esta área del derecho civil y procesal civil. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Será esta otra nueva oportunidad. Bien, ahora nos vamos a un corte comercial y volvemos con este programa.